Bien, buenos días compañeros, profesor, buenos días. Bien, se nos ha encomendado, mi nombre en principio es César Chirino Seña, juntamente con mi compañera Ángela Meléndez Dico, se nos ha encomendado esta obra, Justicia para Erizos, ¿verdad? Bien, al respecto y como en notas anteriores a desarrollar el tema en sí, importante es precisar que el autor de esta obra, ¿no? El autor de esta obra es Ronald Dworkin, y respecto a él también es importante dar algunas cuestiones bien importantes y mínimas, pero para poder entender respecto a la obra que vamos a entrar a hablar en un momento. Bueno, en principio Ronald Dworkin es un filósofo estadounidense, ¿no? y catedrático en Derecho Constitucional. Ahora, Ronald Dworkin nace en diciembre del 31, y bueno, y su muerte no es hace mucho, en realidad fue en el año 2013, el 14 de febrero exactamente. Murió a los 82 años, según se dice, por leucemia. Ahora, lo que importa de Dworkin es todo lo que nos ha dado al mundo del derecho en sí, ¿no? Respecto a sus obras importantes, es muy importante. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, según se sabe, Dworkin ha sido el autor estadounidense más citado del siglo XX. Ahí vemos ya entonces lo notable que es en cuanto a sus obras. Importante también porque Dworkin ya en el 69, en 1960, ya analiza lo que ya venía diciendo y postulando en su momento lo que es Hart y antes de él Bentham, ¿no? En cuanto a que el derecho es el conjunto de normas. Es Dworkin quien los critica y dicen, ¿en realidad tan solo el derecho es un conjunto de normas o es que también existen elementos del derecho a tenerlos en cuenta y que no se les está desarrollando? Como por ejemplo los principios. Entonces, Dworkin es uno de los principales críticos respecto al positivismo de Hart y de Bentham, ¿no? Importante por ello, entonces. Ahora, en cuanto a la obra que se nos ha encomendado, La Justicia para Erizos, es en realidad una obra que nace o que es hecha según lo que hemos encontrado nosotros en el año 2011 y está traducida en el año 2014 en México y en Argentina. Ahora, respecto a la obra, hemos encontrado y hemos advertido de los análisis que hemos visto que el nombre de Justicia para Erizos, Dworkin lo obtiene de otro filósofo, Isaiah Berlin, ¿no? En el cual tenía una frase, ¿no? El lobo conoce muchas cosas, pero el erizo solo conoce una, pero una gran cosa. ¿Y cuál era esa gran cosa para Dworkin? Eran los valores morales, ¿no? Esa gran cosa. Entonces, más o menos por allí es que él escoge ese tema de su obra. Ahora, su obra en sí, según lo que se sabe, es una obra de las más complejas en cuanto al nivel filosófico que se tiene. ¿Por qué? Porque de lo que hemos podido averiguar, ¿no? Aparte porque en realidad es una obra compleja para poder entender, se sabe que esta obra es en realidad la síntesis de una vida de más de 50 años de Dworkin, ¿no? Es una obra en la cual se han especificado conversaciones con distintos pensadores filosóficos y en las cuales pues, diseña varios aspectos importantes y hasta complejos, ¿no? Por ejemplo, en esta obra, Teoría Justicia para Erizos, vamos a encontrar elementos importantes en los cuales ella desarrolla a nivel de capítulos, como son, por ejemplo, la ética, la moral, la política. Y bueno, también es importante esta obra, de lo que nosotros hemos podido analizar, básicamente porque en esta obra van a ser lo que es la unidad de valor que desarrolla. La unidad de valor, ¿no? Y cómo es que la desarrolla él, y cómo es que la sintetiza en todo caso, que esta unidad de valor en realidad van a ser los valores que se van a entrelazar entre sí para formar un todo coherente, ¿no? En el caso haya, digamos así, conflictos que él señala, según Dworkin, que no existen, pero que estos valores se van a entrelazar en sí y van a formar un todo coherente, que se van a reforzar mutuamente. Ahora, importante también esta obra porque en realidad nos lleva a encontrar y verificar cómo es que podemos aplicar bien esta teoría al derecho mismo. ¿Por qué? Porque de la obra misma se advierte de que Dworkin no se enfoca mucho en conceptualizar lo que es el derecho, que si bien es cierto en una parte de su obra sí la conceptualiza pero muy grandes rasgos, pero lo que él se enfoca más básicamente y específicamente es en
precisar la aplicación del derecho en sí. ¿Cómo tenemos que aplicarlo? ¿No? ¿Cómo se tiene que conceptualizar? ¿No? Y precisamente lo desarrolla que para el momento que aplicamos el derecho tenemos que aplicar lo que desarrolla la teoría de la unidad de valor. Bien, en cuanto a, y aquí lo vemos, ¿no? Principio de la unidad de valor. Avanza una cuenta de valores, por ejemplo, la buena vida, deberes para con los demás, en el que estos valores no están en conflicto, pero se apoyan mutuamente. ¿Sí? Estos son básicamente los elementos importantes de su obra. El otro es el carácter interpretativo de los valores, lo cual ya lo vamos a desarrollar de mejor manera en un momento. Señala, su significado requiere una interpretación que apunta a identificar su fundamento moral y consecuencias. Siguiente. Ese es el primer, yo voy a desarrollar dos capítulos, básicamente lo que es independencia y lo que es interpretación. Mi compañera desarrollará lo que es moral y ética. En cuanto a lo que es independencia, en este capítulo Dworkin desarrolla lo que es la autonomía del juicio de valor. Señala Dworkin que con la autonomía del juicio de valor va a permitir que los agentes, porque él en su obra habla de agentes, los agentes van a desarrollar verdaderas convicciones morales, siempre y cuando haya autonomía. Por eso él lo desarrolla un capítulo a nivel de la independencia. ¿Qué más desarrolla en este aspecto Dworkin? Algo muy importante, señala él, que estas convicciones morales van a permitir que, o él las va a disgregar en lo que él especifica, y es uno de los puntos importantes en su obra, que es el escepticismo interno y el externo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se caracteriza el escepticismo interno? El escepticismo interno se va a caracterizar porque aquí el agente va a utilizar una convicción moral para socavar la creencia de los otros respecto a convicciones falsas o verdaderas. O sea, aquí el agente sí va a utilizar una convicción moral. Aquí el concepto, los escépticos internos se basan en algunas convicciones morales para socavar nuestra creencia en la verdad o la falsidad de otros. Entonces aquí la gente sí va a hacer uso de convicciones morales para poder socavar la creencia que los otros tienen frente a otros, a la falsedad de sus creencias, ¿no? Entonces aquí, en todo caso, para poderlo entender de mejor manera, podemos señalar que aquí el agente va a formar sus verdaderas convicciones morales para poder, en todo caso, socavar aquellas que ya tienen los otros agentes, ¿no? Respecto a sus propias interpretaciones. Siguiente. Frente a eso tenemos el escepticismo externo. ¿En qué consiste el escepticismo externo? Aquí el agente no va a formar ninguna convicción, simplemente se va a dedicar a formar dudas frente a todo, en términos sencillos. Ahora, Dworkin también habla de lo que es el escepticismo del olvido, del error. Disculpen, del error, el escepticismo del error. ¿En qué consiste esto? En que también se va a formar una convicción, pero simplemente para desafiar otro. O sea, aquí la gente va a formar una convicción moral, pero simplemente para desafiar la de los otros. También Dworkin habla en su obra respecto a lo que es el escepticismo interno global. Aquí Dworkin señala que no se va a formar una convicción moral, pero desconoce si existen convicciones morales falsas o verdaderas. ¿Sí? Para él, en los que son forman parte de este escepticismo interno global, simplemente van a decir no existen convicciones morales, ni falsas ni verdaderas. Ahora, importante aquí la postura de Dworkin frente a esta clasificación que él hace, porque Dworkin señala, a ver, respecto al escepticismo interno, hay que tener en cuenta que si bien es cierto aquí la gente se va a formar una convicción, y si bien es cierto aquí pueden haber problemas en cuanto a la aplicación del derecho mismo, esto se va a superar ¿con qué? Se va a superar con la interpretación, que es el siguiente capítulo a explicar. Por lo que él se adhiere a lo que es el escepticismo interno. Y señala que el externo, ¿por qué es uno equivocado? En todo caso, porque aquí las convicciones que ellos señalan, que aquí no se adhieren a ninguna convicción, no realizan ninguna convicción, pero no se dan cuenta, dice Dworkin, que si bien es cierto en el momento que ellos quieren
o pretende poner en duda las convicciones de los otros, van a tener que hacer uso de una convicción moral, entonces que dependen de manera tácita del escepticismo interno. Es lo que señala Dworkin. Siguiente, por favor. La interpretación. La interpretación en realidad es un capítulo muy importante, ¿no? Muy importante, y aquí se desarrolla tres subcapítulos, ¿no? Tres elementos, ¿no? En principio la interpretación es esencial, señala él, para poder llegar nosotros a la responsabilidad moral, ¿no? Siguiente. Ahora, respecto a la responsabilidad moral, Dworkin trata la interpretación como una práctica en la vida de los individuos, esencial para el logro de la responsabilidad moral. Importante es este capítulo porque aquí Dworkin señala que el agente, porque como le digo, Dworkin habla de agentes, el agente va a ser mejor en tanto practique la interpretación. Ahora, dice también Dworkin en su obra que la gente falla. Y la gente falla en la interpretación, ¿por qué? Porque la gente es hipócrita, porque la gente es arbitrario, porque la gente pone por encima su propio interés, entre otras cosas. El agente tiende a fallar, dice, pero lo que va a permitir superar ello es la práctica que los individuos puedan realizar respecto a la interpretación misma. Ahora, él señala y defiende algo muy importante y que es también materia del tema que hemos escogido, que es, él habla de un holismo de valor completo y lo que es el principio de unidad de valor. Pero ambos son, en todo caso, se citan de la misma manera y tienen connotación parecida, ¿no? En cuanto al holismo de valor completo, habla pues que aquí los valores se van a entrelazar entre sí y se van a fortalecer y van a formar un todo coherente, ¿no? En cuanto al holismo de valor completo, en principio de unidad de valor, del mismo modo, ¿no? Aquí los valores, como les digo yo, se van a unificar, se van a unir y van a formar un todo coherente. Ahora, hay quienes hacen la pregunta, ¿cómo puede Dworkin negar el fenómeno de conflicto entre valores? O sea que simplemente en cuanto a los valores mismos no existen dificultades o no existen conflictos, él dice que eso se supera ¿con qué? Con la connotación o con la interpretación que se le pueda dar a cada valor. Y pone el ejemplo, que en la situación en la cual, por ejemplo, un amigo nuestro vaya a presentar un libro, y aquí van a haber dos valores, el valor de la amabilidad y el valor de la honestidad, ¿no? El de la honestidad, si es malo, tendríamos que decir que es malo, pero eso va a ir en contra de la amabilidad, que tendríamos que decir, oye, no, tu libro está muy bueno. Entonces, él señala que eso se supera teniendo en cuenta la connotación o el significado que le podamos dar a cada valor, que al final estos dos se puedan unificar y formar un todo coherente. Siguiente. La interpretación en general. Aquí en la interpretación en general argumenta que toda interpretación busca juicios verdaderos en relación con los objetos de interpretación. Propone el punto de vista que toda interpretación es una práctica cargada de valores en el sentido de que hace juicios. Aquí importante es porque Dworkin distingue dos situaciones. Primero habla él de la interpretación. Señala él que la interpretación está cargada de valores. Va a permitir el análisis, va a permitir tener una posición. Y también habla aquí en este aspecto de lo que es la investigación científica. Y habla, aquí la investigación científica no está cargada de valores, porque el éxito de la investigación científica va a estar derivada simplemente a encontrar la verdad. Habla Dworkin. Sí, por favor. Luego tenemos la interpretación conceptual. En la interpretación conceptual, Dworkin define un relato de la investigación moral como una práctica de interpretación de los conceptos normativos centrales, como la responsabilidad y el deber de la justicia. Aquí Dworkin básicamente también habla de dos categorías. La primera categoría que habla él es conceptos interpretativos y conceptos criteriales, así lo llama él. En cuanto a los conceptos criteriales, él habla que son conceptos definidos, no se pueden cambiar. En cuanto a los conceptos interpretativos, señalan que aquí estos se pueden someter al análisis y se puede llegar también a un punto, a una posición, ¿no? Señala también que la verdad forma parte de la interpretación de los criterios interpretativos. Y este análisis, si ustedes se dan cuenta, entre criterios criteriales y conceptos
y conceptos interpretativos, pareciera que se asemeja a lo que Robert Alexy habla como principios y reglas, ¿no? En tanto que las reglas son mandatos definitivos y los principios son mandatos de optimización. Bien, siguiente. Bueno. Bien, eso es en cuanto a los capítulos que me corresponden. Ahora, se nos encargó precisar un nombre o un título a la obra, ¿no? Y del análisis nosotros nos llamó mucho la atención que específicamente en el aspecto de la responsabilidad moral, en la cual Dworkin hace una reflexión, ¿no? Y señala, en cuanto al deber de no dañar, es el tema que hemos escogido. Él señala, Dworkin, a ver, respecto al deber de no dañar al otro, dice él, ¿qué es peor? ¿Dañar a otro de manera intencional, ¿no? De manera dolosa, o en todo caso dejarlo morir? Dejarlo morir. O sea, ¿qué es peor en cuanto a los deberes, ¿no? Y él señala que mediante la primera, cuando se realiza de una manera dolosa, se afecta a deberes. Pero también desarrolla y señala pues que la postura de dejarlo morir también termina afectando deberes, ¿no? O sea, en realidad la lectura es bastante complicada a veces leerla, pero igual nosotros, en otro aspecto también él habla de lo que es la unidad de valor. En todo caso la solución podría darse unificándolos, viéndolos y en todo caso que la conclusión pueda ser un todo coherente en la cual pueda ser mejor, ¿no? Eso en cuanto a la parte del análisis del tema. Ahora, en cuanto a mi trabajo en realidad y en cuanto a la obra, llevándolo al campo de lo que acabo de explicarles, en cuanto a la independencia, ¿no? Llevándolo al campo de donde trabajo actualmente, me desempeño como juez supernumerario penal. Y bueno, yo de lo que puedo advertir es que tomar o realizar juicios de valor, convicciones propias, depende en gran medida y de lo que se logra advertir en muchas situaciones, logra en gran medida de todas, en realidad de todos los valores que pueda tener ese juez o jueza en el momento de desarrollar un caso en concreto. O sea, va a importar mucho eso a veces, ¿no? Porque no es lo mismo a veces en un caso, por ejemplo, de agresión contra la mujer, en la cual tengamos a una jueza como administradora de la justicia, que tener a un hombre. O sea, igual las variantes cambian, es distinto, pero importante esto totalmente porque, bueno, al fin y al cabo, al momento de determinar y emitir alguna decisión de un caso en concreto, ser independientes y tomar juicios propios en cuanto a lo que se ha desarrollado en un juicio mismo va a ser determinante al momento de emitir una decisión. En cuanto a mi tema, escogí yo el tema que vengo desarrollando de la prueba por indicios, ¿no? La prueba por indicios en lo de delitos contra la administración pública. Es un tema bastante interesante, el cual me gusta mucho, y pues ahí vemos cómo en todo caso el Estado, al fin de emitir o castigar a aquellos que están siendo culpables, no obstante se trata de delitos complejos. Probar un delito contra la administración pública es bastante complicado, sin embargo también hablamos de prueba por indicios, ¿no? En la cual no hay prueba directa, pero aplicarlo es bastante complicado. Normalmente los jueces no lo hacen porque aplicar prueba por indicios implica cumplir ciertos requisitos mínimos siquiera para poder hablar de ellos, ¿no? No hacerlo implicaría una nulidad, pero bueno, ahí vemos cómo eso puede ser superado por, en todo caso, realizar una interpretación holística, o sea, en el sentido de armonizar, de ver si frente a un indicio no hay contraindicios, si hay más de un indicio, de poder realizarlo de la mejor manera en todo caso, en cuanto a la prueba por indicios. Y bueno, quiero terminar, para darle paso a mi compañera, con una cuestión importante, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? En cuanto al curso mismo de justicia y derecho, ¿no? Por un lado, recuerdo que Coitió señala, cuando uno de sus mandamientos, creo que es el cuarto, dice lucha.
cuando encuentres en conflicto el derecho y la justicia, lucha por la justicia, dice Cultivo, y en los mandamientos que nos da. Por otra parte, Asensio Mellado, un reconocido doctrinario, señala: a mí me preocupa que los jueces digan que quieran administrar justicia, y uno se hace el interrogante, pero ¿por qué? Si eso es lo define. Y él dice: me preocupa porque el juez, por hacer justicia, aquel que le va a pedir prisión, le va a dar prisión, aquel que quiere que lo condene, lo va a condenar, y el juez no puede hacer eso. El juez tiene que ver el caso en concreto y conforme al caso en concreto emitir una decisión. Entonces, el análisis de fondo es que, y llevándolo a mi desempeño mismo, ¿no? como juez, en un caso en concreto en el cual tuvimos y tuve la oportunidad de formar parte del colegiado, porque en algunos momentos, en algunos juicios no estaban todos los jueces, eran 3 ciudadanos venezolanos en los cuales se les estaba procesando por delito de robo agravado. Sin embargo, terminado el juicio, el Ministerio Público no logró acreditar la preexistencia del bien. Entiéndase que estamos hablando de delitos contra patrimonio. Uno de los jueces que formaban parte del colegiado dijo: hay que resolverlos. No se ha encontrado el bien, los 20.000 soles pues, supuestamente se habían llevado. Pero estos señores 3 se les había encontrado armas, habían estado en el lugar. Entonces, ya luego, analizándolo todo bien, tratamos de interpretarlo de la manera que ya en todo caso igual la Suprema había dado pronunciamientos de que no es necesario la preexistencia del bien, sino que también hay que tener en cuenta los elementos periféricos. Entonces, lo llevamos a ese campo de analizarlo todo con todos sus elementos y pudimos en todo caso aplicar justicia, porque si hubiéramos aplicado derecho, en todo caso el Ministerio Público no logró acreditar, había insuficiencia probatoria, hubiéramos tenido que activar, pero sin embargo sí existían elementos periféricos que permitían fundar una condena, ¿no? Además, esos ciudadanos no pueden estar en la sociedad en todo caso. Y bueno, ahí tratamos el punto es de armonizarlo todo, de armonizarlo y llegar a una decisión en la cual haya derecho y haya justicia. Eso por mi parte.